9 escalofriantes relatos reales de babás, misterios embrujados y ocultos. REVLADOS. Rosa vivía en un barrio donde las sombras parecían cobrar vida al caer la noche. Los faroles parpadeantes apenas iluminaban las caras angustiosas de los vecinos, que se miraban unos a otros con desconfianza. Fue en este escenario aterrador donde Rosa decidió contratar a doña Clara, una mujer que prometía ser la salvación para su hogar colmado de inseguridad. Al principio, la niñera parecía un bálsamo para la angustia de Rosa, sus hijos se mostraron encantados con ella, pero detrás de esa dulzura se ocultaba algo siniestro. Esa tranquilidad se transformó en pesadilla cuando los pequeños comenzaron a hablar de una mujer con sombra oscura que merodeaba por la casa. «Mami, doña Clara juega con ella», decían sus voces inocentes, y Rosa, cansada y ansiosa, desestimó las palabras de sus hijos como más que fantasías infantiles. Pero en las noches, cuando el viento aullaba fuera, empezaron los ruidos extraños. Gritos apagados, risas que se desvanecían abruptamente, y una sensación de ser observada la invadieron. Al recordar las historias del barrio sobre niñeras que enloquecieron en la profundidad del dolor, Rosa decidió investigar. Y encontró el oscuro secreto de doña Clara. Tras un accidente trágico, había perdido a sus hijos, y su alma inquieta parecía buscar compañía en otros niños, transformando su amor en un poderoso vínculo, pero también en un peligro inminente. Esa noche, el viento aullaba y el aire se volvió helado. Rosa sintió que la casa se apresaba a su alrededor, como una serpiente dispuesta a estrangularla. En medio de ese terror creciente, la figura espectral de doña Clara apareció en la penumbra, sus ojos vacíos reflejando un sufrimiento eterno. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, su piel se erizaba y el sudor frío empapaba su frente. ¿Qué era doña Clara en realidad? ¿Una madre perdida o un ser que buscaba el alma de sus hijos perdidos? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión se palpaba en el aire, y la comunidad ya empezaba a murmurar sobre lo que sucedía en la casa de Rosa. Los vecinos se mantenían alejados, temerosos de la energía oscura que se había instalado allí. La desconfianza se transformó en miedo y la joven madre se encontró sola, sin apoyo en su lucha por salvar a sus hijos. Un día, Rosa decidió enfrentarse a doña Clara. ¿Quién eres realmente?, exigió, el eco de su voz resonando en el pasillo. La niñera, con una risa tenue, comenzó a transformarse. La figura en sombra se volvió más intensa, más aterradora, como si se alimentara del miedo de la mujer. En ese instante, Rosa comprendió que el verdadero horror no estaba solo en la niñera, sino en el abismo que prometía tragar a sus inocentes hijos. La figura se acercó, y un frío helado envolvió a Rosa. Tenía que decidir, confiar en la niñera que una vez consideró parte de su familia o luchar por la supervivencia de sus pequeños, antes de que la sombra devorara todo. Pero, ¿estaría demasiado tarde para salvar a los que amaba? Mientras el aliento de la penumbra la rodeaba, la lucha no había hecho más que comenzar. La negrura de la noche se tragó la casa de Rosa, y el silencio se volvió ensordecedor. No había forma de escapar. Doña Clara estaba ahí, como una sombra que se aferraba a su familia. El miedo apretaba el pecho de Rosa, y su mente giraba en círculos. Debo ser fuerte, pensó. No puedo dejar que esta mujer se lleve a mis hijos. Afuera, los murmullos del barrio se intensificaban. Algunos vecinos habían notado los cambios en la casa, los gritos que escapaban por las rendijas, las luces parpadeantes que parecían advertir de un peligro inminente. El niño de la señora Pérez, un niño que solía jugar con los pequeños de Rosa, había desaparecido sin dejar rastro. Las imágenes de las sombras en su casa, los chillidos de sus hijos en la oscuridad, resonaban en su mente como ecos de advertencia. «Basta», gritó Rosa, desbordando su desesperación. En ese instante, la figura de doña Clara se estremeció.
Las sombras que la rodeaban se alzaron, arremolinándose como un voraz torbellino. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no podía darle la espalda. ¿Qué quieres de mis hijos?, preguntó, su voz firme a pesar del terror. La niñera sonrió, pero su rostro, antes sereno, ahora se distorsionaba como un espejo roto. Solo deseo lo que les pertenece: sus risas, su alegría. Me recuerdan a mis propios niños. La inclinación de su cuerpo revelaba que la compasión había sido devorada por una insaciable sed de compañía. Yo no puedo darte lo que no es mío, replicó Rosa, tratando de mantener la calma. No eres su madre. Déjalos en paz. Pero en lo más profundo, sabía que las sombras que una vez había ignorado ahora cobraban vida frente a ella, y la paz se desvanecía entre sus dedos, mientras estas palabras se deslizaban por sus labios. Los gritos de sus hijos llenaron sus oídos. Mami. Era una llamada de auxilio que resonó con la fuerza de una tormenta. Desesperada, Rosa corrió hacia las habitaciones, guiada por esas voces que retumbaban en su cabeza. Las puertas estaban cerradas, golpeando entre sí como si el propio hogar luchara por contener lo que había sido desatado. Rosa empujó la puerta de los niños con todas sus fuerzas, y cuando finalmente cedió, un espectáculo aterrador la recibió. Su pequeño Carlos y su hermana Ana estaban rodeados de una neblina oscura, los rostros de sus hijos iluminados por un resplandor sombrío que distorsionaba sus rostros. Mami, ven, dijeron al unísono, atrayéndola al centro del caos. El aire se llenó de un eco escalofriante. Sabía que algo estaba profundamente mal. Doña Clara apareció detrás de ella, ahora completamente transformada en la imagen de una madre desesperada. Los ojos de la niñera relucían con el brillo de una locura contenida. Rosa sintió cómo la oscuridad intentaba envolverla. No puedes llevarlos, gritó, pero su voz se ahogó en llantos de los pequeños. La neblina comenzó a empujarla hacia atrás. Pero a cada paso que retrocedía, las risas grotescas de Doña Clara resonaban, como un canto tétrico que prometía atrapar su alma. En ese instante, Rosa entendió que no solo debía enfrentarse a la niñera, sino a la oscuridad que ella invocaba. Se armó de valor. Si realmente amabas a tus hijos, dejarías que los míos vivan, dijo con una firmeza renaciente. No más, no dejaré que el dolor te consuma. Pero, ¿sería suficiente su amor para romper el abrazo mortal de la sombra? Con determinación, Rosa extendió sus manos hacia sus hijos mientras el aire se tornaba denso. La lucha apenas comenzaba, y la noche ya tenía planes oscuros para aquellos que se atrevían a desafiarla. En ese momento crítico, la luz de la lámpara titiló violentamente y, de repente, se hizo un silencio ominoso. ¿Podría Rosa salvar a sus niños antes de que la noche cobrara su precioso precio? La oscuridad se cernía sobre ellos, y el siguiente movimiento dictaría el destino de toda la familia. Rosa sintió que el aire se espesaba aún más, una presión casi física que la hacía querer gritar, pero las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como si fueran seres vivos, danzando, alzándose en un frenético vaivén. Sus hijos tenían expresiones de alegría vacía, sus rostros iluminados por una luz tenebrosa que hacía que su piel brillara de un modo enfermizo y ajeno. Mamá, juega con nosotros. No tengas miedo. Dijeron, pero Rosa notó que sus voces eran impersonales, como ecos de lo que una vez fueron. En lo más profundo de su corazón, un pánico helador comenzó a formarse. No es real, se decía, no son ellos. Doña Clara avanzó un paso, el semblante cambiado. Se veía más que una madre en pena, parecía una tormenta a punto de estallar. Tus hijos están perdidos, Rosa. La oscuridad les ha abrazado, y tú no puedes salvarlos. Su risa era un sonido como el crujir de ramas muertas, un eco que llenaba la habitación con un terror palpable. Rosa tomó aire, sintiendo como su pecho se alzaba y caía con la fuerza de la desesperación. No puedes tenerlos. No te pertenezco a ti ni a tu locura. Con esas palabras, un rayo de luz la atravesó, empujando a las sombras a retroceder un instante. Los pequeños cayeron al suelo, despavoridos, y las sombras comenzaron a agazaparse en los rincones, como si temieran la luz. Sin pensarlo, se abalanzó hacia ellos, sus manos alcanzando a Carlos y Ana.
El contacto fue un alivio y un desconsuelo al mismo tiempo. Ella notó que sus cuerpos estaban fríos, más fríos de lo que deberían estar. Mamá, corre, suplicaron, y Rosa no necesitó más. Tiró de ellos mientras el suelo bajo sus pies parecía temblar, un retumbar de fuerzas que jamás había percibido, pero al dar el primer paso, un grito desgarrador llenó el aire. Doña Clara había dejado escapar un chillido de furia, ese aullido que se sentía como una ráfaga de viento afilado, capaz de cortarle la piel a uno. No se irán de tu lado. No puedes robarme lo que es mío. La figura de la niñera se desvaneció en el aire, dejando una estela de oscuridad que se entrelazaba con el alma misma de la casa. Lo que siguió fue un caos. Las paredes comenzaron a vibrar, y una serie de gritos y lamentos se mezclaban, eran las voces de aquellos que habían sido reclamados por la oscuridad, almas perdidas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Rosa apretó a sus hijos contra su pecho, sintiendo su aliento entrecortado y el latir de su corazón. «Salgan de aquí, ahora», gritó, empujándolos hacia la salida, pero el peso de la sombra parecía hacer resistencia. Las sombras se retorcieron, buscando atrapar a la familia a medida que se acercaban a la puerta. Pasos ocultos resonaban tras de ellos, y la casa parecía querer devorarlos, cerrando sus salidas a medida que intentaban escapar. Abrió la puerta con un tirón desesperado, creando una entrada al aire frío de la noche. Un soplo helado les dio la bienvenida. «Vamos», rugió Rosa, sintiendo que la presión aumentaba. Pero en el mismo instante, una mano congelada se aferró al aire detrás de ella. Era Doña Clara, su rostro transformado en una máscara de odio y dolor. «Regresa. No puedes dejarme aquí sola». Rosa se volvió hacia atrás, paralizada. Una parte de ella dudaba, un miedo profundo que la atenazaba. ¿Qué haría si dejaba atrás a esa mujer, si la abandonaba sola en su agonía? Pero el grito de sus hijos la despertó de su letargo. «Mamá, ya». Mientras cruzaba el umbral con ellos, un rayo de luz iluminó la noche y, por un momento, pareció que las sombras retrocedían. Pero la risa de Doña Clara resonó en el silencio del aire, profunda y aterradora, prometiendo que la lucha aún no había terminado. Y mientras Rosa tambaleaba hacia el exterior, un último susurro llegó a sus oídos: «Esto no ha acabado, querida. Volveré por ti y por ellos». El eco de sus palabras colisionó con la noche silenciosa, dejando un frío intenso en el alma de Rosa. La casa atrás retumbó, y aunque había logrado escapar con sus hijos, sabían que lo peor aún estaba por venir. ¿Podrían, en verdad, escapar de la sombra que Doña Clara había desatado? La noche apenas comenzaba a mostrar su verdadero terror, y Rosa comprendía que debía encontrar una respuesta antes de que la oscuridad reclamara todo lo que amaba. Rosa se detuvo en medio del jardín, la hierba húmeda le empapaba los pies descalzos. El aire frío de la noche le dejaba calambres en los huesos, pero su mente estaba en guerra. Su corazón latía desbocado mientras sus hijos, aturdidos y aún temerosos, la miraban con esos ojos grandes que solían brillar de alegría, ahora empañados por el horror. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Carlos, su voz era un hilo quebrado. Ana se aferró a su hermano, como si temiera perderlo en este caos irreversible. Rosa tomó un momento para calmarse, observando la casa que había sido un hogar, ahora un monstruo que rugía en sombras. «Debemos irnos lejos de aquí», respondió finalmente, mientras el sonido de sus propias palabras la llenaba de determinación. Pero, ¿a dónde ir? La oscuridad parecía haberse extendido más allá de los muros, invadiendo todo a su alrededor. El camino que conocía a través del vecindario ya no lucía seguro, parecía estar envuelto en un halo de misterio y peligro. Con paso firme, empezó a caminar, guiando a sus hijos hacia la salida de aquel lugar maldito. Era extraño, a cada paso que daban, podía sentir una mirada en su espalda. No estaba sola. Algo la seguía, una presencia que les robaba el aliento, que causaba que el aire se volviera espeso y opresivo. De pronto, un susurro helado llegó a su oído, un murmullo oscuro que parecía tener voces entrelazadas. «¿Dónde crees que vas, Rosa?». Rosa se detuvo en seco, el universo la aplastaba. «No», gritó, pero su voz se perdió en el viento. Los niños miraban alrededor, sus ojos llenos de terror. «Mamá,
¿quién dijo eso?, preguntó Ana. La pregunta resonó como un eco en el vacío, y Rosa sintió que el pánico la amenazaba, pero no podía ceder. No podía dejar que sus hijos sintieran su miedo. «Por aquí», exclamó, y apretó la mano de Carlos mientras tiraba de Ana en dirección al camino que llevaba al parque. El lugar estaba a poca distancia, pero cada paso era como nadar contra una corriente oscura que quería arrastrarlos de vuelta. Las sombras parecían seguirlas, retorcidas y burlonas, como si se estuvieran riendo de su intento de escapar. Al llegar al parque, la claridad de la luna les dio un breve respiro. Un lugar abierto, un refugio momentáneo, pero no había tiempo para relajarse. Rosa buscaba algún rastro de seguridad, algo que les indicara que estaban a salvo. Los árboles se alzaban como gigantes, y entre sus ramas había susurros de risas que derretían su valentía. «¿Qué vamos a hacer, mamita?», insistió Ana, su voz entrecortada. Algo hizo clic en la mente de Rosa, una idea que la aterrorizaba y la llenaba de esperanza a la vez. Recuerdos de la anciana del barrio que hablaba de rituales, de protegerse de las sombras. «Debemos encontrar ayuda, algún lugar seguro. Hay un templo cerca, pueden ayudarnos», sin dudarlo, comenzó a correr hacia allí, arrastrando a sus hijos detrás. La brisa se volvió fría y cortante a medida que el pasado parecía regresar, y en su mente, la risa de Doña Clara resonaba a través del tiempo y el espacio. «No podrás escapar de mí, nunca». Mientras avanzaban, la sensación de ser observado se intensificó, era como si las sombras del parque crecieran y se alargaran, deseando devorar su luz. Entonces, los gritos de sus hijos se detuvieron, la noche se volvió súbitamente silenciosa. Las sombras rodeaban el templo, y Rosa, aterrorizada, se dio cuenta de que no estaban solas. En la penumbra, figuras apenas visibles se movían de un lado a otro, susurrando, como si estuvieran esperando algo. «¿Qué son?», preguntó Carlos, su voz quebrada apenas audible. «¿Qué están haciendo aquí?». Una voz profunda resonó desde el interior del templo, un tono grave que hizo que el corazón de Rosa se detuviera. Ella miró hacia la puerta, donde una figura encapuchada se hacía visible. «Vine a buscar respuestas», balbuceó, sintiendo la urgencia aprisionar su ser. Pero en su interior, el eco de Doña Clara decía que la lucha apenas comenzaba. La puerta del templo se entreabrió, y en su interior, la oscuridad parecía prometer un conocimiento prohibido. «¿Estás lista para conocer lo que está en juego, Rosa?». La pregunta retumbó en su cabeza junto a sus propios latidos. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. Más allá de aquel umbral, podría haber salvación o condena. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la puerta del templo se abrió completamente, revelando una oscuridad densa, casi tangible. La figura encapuchada se quedó observándola, sus ojos ocultos tras la sombra, pero aún así, Rosa podía sentir su mirada penetrante. Era como si la instara a avanzar, a cruzar el umbral hacia lo desconocido. «Atrévete», murmuró la sombra, y sus palabras parecían vibrar en el aire. Ana y Carlos se aferraron a su cintura, buscando un refugio en su cercanía. El miedo de Rosa creció, haciendo que sus músculos se tensaran. No estaba segura de estar lista, pero el futuro de sus hijos dependía de su decisión. Con un profundo suspiro, dio un paso adelante, el interior del templo se asemejaba a un laberinto de sombras y ecos. Las paredes estaban adornadas con inscripciones antiguas que parecían cobrar vida al roce de su mirada. Un aroma a cera derretida y hierbas secas invadía el aire, envolviéndola en un hálito de misterio. En el centro de la sala, una mesa de altar estaba cubierta con velas negras, cada una chisporroteando como si intentara comunicarse con ellas. «¿Qué lugar es este?», preguntó Rosa, la voz apenas un susurro, temerosa de molestar a los espíritus que habitaban aquel recinto. «Un lugar de conocimiento», contestó la figura. «Aquí se reúnen los que buscan entender la oscuridad que amenaza a su hogar». Ella hizo un gesto que las instó a acercarse. A veces, no todo lo que se oculta en la noche debe ser temido. Algunos de nosotros hemos logrado negociar con las sombras. ¿Negociar?, repitió Carlos, su voz temblorosa. ¿Cómo se puede negociar con algo tan terrorífico? Enfrentando el miedo, respondió la figura con calma.
Hoy enfrentarás la sombra que persigue a tu familia, pero no sin un precio. A medida que hablaba, las llamas de las velas danzaron como si hubiese una brisa que solo ellos podían sentir. ¿Qué precio?, preguntó Rosa, su voz resonando con un temblor intermitente. Las palabras se enredaban en su mente, un eco del sufrimiento que había vivido. La figura encapuchada se adelantó, comenzando a trazar símbolos en el aire con las manos, como si invocara alguna magia ancestral. Mustia, la esencia de la oscuridad, necesita ser alimentada. Un sacrificio debe hacerse para abrir un pasaje. Esta debería ser la última vez que su sombra persiga a tu nueva familia. Ana se encogió detrás de Rosa, y el corazón de ésta latía con fuerza. ¿Un sacrificio? ¿Qué implicaba eso? El temor en su pecho se transformó en una pregunta abrumadora. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una oportunidad de escapar de la pesadilla? Debes ser sincero, continuó la figura. Solo tú puedes decidir si deseas llevar a cabo este ritual. La decisión es suya. Pero recuerda, lo que se ofrece suele regresar de maneras inesperadas. Rosa sintió el sudor correr por su frente. Miró a sus hijos, y vio el miedo reflejado en sus ojos. No podía dejar que la oscuridad triunfara, pero la promesa de un sacrificio terrenal le pesaba en el corazón. Un vacío llenó el aire a su alrededor, las sombras parecían acercarse, listas para devorarlas si no actuaban. ¿Puede un sacrificio ser algo que no implique dolor?, preguntó, su voz temblorosa. La figura encapuchada guardó silencio durante un eterno instante, creando un vacío que hizo que la presión del aire se intensificara aún más. Todo sacrificio tiene un precio, Rosa, susurró al fin. A veces, es más fácil perder un poco de lo que amamos que perder todo lo que amamos. El eco de esas palabras resonó como un latido en su pecho y, de repente, Rosa entendió. Para proteger a sus hijos, estaba dispuesta a enfrentar cualquier oscuridad. Esa era su única verdad. Sin embargo, la incertidumbre de lo que vendría le helaba la sangre. Decídete, antes de que la noche se cierre sobre ti, advirtió la sombra. En ese momento, mientras la oscuridad comenzaba a materializarse a su alrededor, Rosa se vio atrapada entre la posibilidad de salvar a todos o perderlo todo. La presión aumentaba. Y mientras su mente luchaba, un grito distante rompió el silencio, un grito que provenía de la noche. ¡Mamá! El terror la inundó. Ana, Carlos, la luz de las velas titiló y, en un instante de desespero, comprendió que el tiempo se había acabado. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer? Las sombras empezaron a girar alrededor de ella, como un torbellino de ansias. La figura encapuchada la observaba, esperando su decisión. Pero antes de tomarla, un nuevo grito resonó en sus oídos, uno que no podía ignorar. ¡Ayúdame! La noche había comenzado a reclamar su tributo. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a sus hijos de la oscuridad? Rosa sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía, y la voz de su hija resonaba en su mente como un eco aterrador. ¡Ayúdame! Era un grito de pura desesperación, cargado de un terror que helaba la sangre. La figura encapuchada la observaba, sus ojos invisibles fijos en ella, esperando su decisión con una calma inquietante. Con cada segundo, el altar se llenaba de una energía oscura, como si la esencia de Mustia se secara y murmurara a través de las llamas parpadeantes. Las velas crujían, y el aire se volvió espeso, casi opresivo. Rosa podía sentir la presencia de algo maligno acechando, un remolino de sombras que se apoderaba de su razón. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la voz temblando, pero un destello de determinación brilló en sus ojos. Pero la figura parecía disfrutar del suspense, su silencio hablaba más que 1000 palabras. Por un momento, Rosa pensó que si no respondía, la oscuridad terminaría consumiéndolos a todos. Un sacrificio, repitió la sombra. Dime lo que estás dispuesta a ofrecer. El corazón de Rosa latía como una campana de alarma. Podría ofrecer un objeto valioso, una parte de su vida, quizás un recuerdo, pero en ese momento, la realidad se derrumbó alrededor de ella. La vida de sus hijos estaba en juego. Una visión fugaz de un futuro sin ellos le cortó la respiración. ¿Y si me ofrezco yo? ¿Eso basta?, preguntó, a pesar de que sus palabras le quemaban en la lengua.
Ana y Carlos se aferraron a ella con más fuerza, conscientes del peligro. Un sacrificio debe partir del alma, de lo que realmente valoras, explicó la figura, su voz suave y seductora. No puedes dar lo que no aprecia tu corazón. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era lo que más amaba? ¿Sus hijos? La respuesta era obvia, pero también lo era el riesgo. La sombra notó su confusión y una sonrisa espectral se dibujó en su rostro oculto. ¿Estás dispuesta a aceptar las consecuencias? La elección es solo tuya. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Dijo Rosa, sus manos temblorosas empezaron a sudar. No todas las sombras son malas, Rosa, murmuró la figura. A veces, se disfrazan de redentoras. Tu sacrificio podría salvar a tus hijos, pero también podría marcar el inicio de un nuevo ciclo de pesadilla. ¿Te atreverías a asumir el miedo? En ese instante, las velas se apagaron. Un silencio sepulcral se apoderó del templo, y Rosa se quedó envuelta en la oscuridad. El viento aulló en un rincón, y el aire frío cortaba como un cuchillo. Rosa se sintió desamparada, atrapada en un juego mortal. Ana, Carlos, escúchenme, dijo, volviéndose hacia sus hijos. Ahora mismo, necesitamos que confíen en mí. Las miradas desgarradas de sus hijos la desnudaron de valentía, y por un instante, el mundo pareció volverse de nuevo más opaco y distante. ¿Te ofreces? Insistió la figura, la presión aumentando, las sombras girando más y más rápido, como garras del tiempo arrastrándola hacia lo desconocido. Mientras las palabras de la figura resonaban en su mente, Rosa ya no podía pensar racionalmente. Clavó su mirada en la oscuridad, y el silencio a su alrededor pesaba como un cementerio. Sí. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, gritó, sintiendo un ardor en el pecho que le recordaba que aún había esperanza. Las sombras se detuvieron. Un silencio más profundo que antes, y en ese instante, la figura levantó una mano, acercándose a ella. Un destello de energía negra comenzó a emanar de su palma. Tu sacrificio será poderoso, pero recuerda, lo que ofrezcas regresará, advirtió. Rosa sintió el dolor punzante de la desesperación. Ya no había vuelta atrás. Una sombra brotó detrás de ella, lanzándose hacia Ana y Carlos. No, no. Rosa dio un paso al frente y extendió los brazos, dispuesta a proteger a sus seres queridos. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo que había decidido ofrecer comenzó a tomar forma ante ella. Mamá. Aulló Ana, el terror en su voz la paralizó. Las sombras giraban más rápido, y el eco de la figura se desvaneció en el aire, dejándola sola frente a lo que había activado. El sacrificio necesitaba consumirse, y aún no sabía si había tomado la decisión correcta. Hacia donde giraría la rueda de su destino solo el tiempo lo diría. Mientras el altar comenzaba a resplandecer con una luz oscura, Rosa sintió como su corazón se paralizaba. ¿Qué sería lo que debía pagar por salvar a sus hijos? Y entonces, justo antes de que todo se iluminara, un nuevo grito resonó por el templo, uno que nunca debió llegar a sus oídos. Mamá, no mires atrás. La oscuridad comenzó a moverse. La noche se cerraba como un abrazo mortal. ¿Qué queda más allá de la puerta entre los mundos, y qué sacrificaría realmente para cruzarla? La luz oscura del altar estalló en un parpadeo cegador, y Rosa se sintió instantáneamente atrapada. Esa energía, terrible y a la vez fascinante, la envolvió, mientras a su alrededor comenzaba a tomar forma una especie de ropaje oscuro, como si el sacrificio que había ofrecido comenzara a materializarse en un eco espantoso de su propia esencia. No. Gritó Ana, y su voz era un hilo de desesperación que rasgaba la atmósfera. Rosa, sin poder resistir la atracción del fulgor, sintió como los límites de su ser se desdibujaban. Un escalofrío recorrió su espalda y sus instintos la instaron a correr. Pero no podía dejar a sus hijos. Rápido, escóndanse. Ordenó con la voz entrecortada. Carlos y Ana se aferraron entre sí, mirando con ojos aterrados a su madre, quien ahora era el centro de esa oscuridad voraz. Tras de ellos, las paredes del templo comenzaron a temblar, como si el lugar en sí mismo se estuviera quejando de su presencia. Las llamas del altar danzaban de manera errática,
Y Rosa sintió que la sombra encapuchada aparecía de nuevo ante ella. Esta vez, sus ojos ocultos brillaban con un fulgor maligno, reflejando el caos que se desataba a su alrededor. Tu sacrificio está en marcha, susurró la figura con una voz que parecía un susurro del viento. Pero cada decisión trae consigo una carga que no puedes ignorar. Rosa no se atrevía a mirar detrás de ella. Temía que el precio que había elegido podría llevarse a sus hijos, así que cerró los ojos y se concentró en el amor que sentía por ellos, ese amor tan profundo que podría desafiar las sombras. La oscuridad creció, queriendo engullir cada rayo de luz que quedaba, y el aire se volvió irrespirable. Dame una señal, por favor, suplicó en voz baja, sintiendo que el tiempo se escurriera entre sus dedos. De repente, un estruendo retumbó en el templo, como si la tierra misma se abriera para tragarlos. Rosa apenas abrió los ojos cuando una imagen emergió de la penumbra, la figura de su madre, vestida de gala, sonriendo con tristeza. Rosa, ¿por qué has regresado a este lugar? Sabías lo que vendría con tus elecciones. El llanto de su madre en el recuerdo atravesó el corazón de Rosa. No. No quiero esto. Gritó, como si su voz pudiera romper el hechizo. Pero la ilusión se mantenía firme, y lo que había deseado salvar parecía alejarse más. Las sombras comenzaron a 004 abrirse, dejando un pasaje entre la oscuridad delante de ella. Puedes caminar a través de él, Rosa, dijo la sombra con una sonrisa burlona. Pero cada paso que des tendrá un costo. Nada se crea sin un precio. Nada se obtiene sin dolor. Rosa sintió un frío helado en su interior, mientras el eco de las voces de sus hijos la acechaba. La angustia se transformó en pánico. Mamá, ¿realmente podemos salir de aquí? ¿Qué vamos a perder? Preguntó Ana, sus ojos llenos de miedo y confusión. Lo que tú más atesoras, respondió la sombra, disfrutando su angustia. ¿Te atreverías a caminar hacia lo desconocido, dejando atrás aquello que más amas? El tiempo parecía haberse detenido, y cada palabra resonaba en la mente de Rosa, electrificando el aire a su alrededor. La visión de su hija y su hijo se tornó borrosa, y el altar comenzó a tambalearse. Ella debía decidir, arriesgarlo todo por una salida incierta, o aferrarse a lo que aún podía tener, a pesar del horror que las sombras podrían traer. En ese instante, el suelo tembló nuevamente. Rosa sintió que la arena caía bajo sus pies y, en un acto desesperado, dio un paso hacia adelante, atravesando el pasaje oscuro. «Sigue. Sigue», gritó, mientras la realidad parecía desmoronarse detrás de ella. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó nuevamente, uno que le heló la sangre. «Mamá, espera». Pero ya era demasiado tarde. Con cada paso que daba hacia la oscuridad, la luz de su mundo se desvanecía y una nueva figura se alzaba frente a ella en el umbral. La incertidumbre convirtió su corazón en un tambor salvaje, y las sombras continuaban girando, alimentándose del terror que crecía a su alrededor. ¿Qué presencia emergía ahora en su camino? ¿Y qué precio debía pagar por intentar rescatar a sus hijos en ese dominio lleno de tormento? Rosa contuvo la respiración, sintiendo como el ciclo de terror volvía a comenzar. El pasaje oscuro parecía interminable, como un túnel que amenazaba con consumir todo vestigio de esperanza. Rosa se detuvo un instante y miró hacia atrás, a la luz que apenas titilaba en la distancia. El grito de Ana aún resonaba en su mente, un eco que retumbaba dolorosamente, pero tenía que avanzar. La oscuridad no le permitiría regresar. Con cada antebrazo extendido hacia el vacío, la sensación de que algo horrible acechaba crecía. Un miedo palpable colisionó en su pecho. Detrás de ella, la imagen de sus hijos se desvanecía en la bruma, dejándole un vacío helado. La sombra seguía a su lado, una presencia neblinosa que emitía un murmullo constante, como un canto de sirena que aturdía sus pensamientos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Rosa, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en ira. No tengo nada que darte. La sombra rió suavemente, un sonido que erizó cada fibra de su ser. Todos tenemos algo que ofrecer, Rosa. A veces, ni siquiera somos conscientes de lo que es. La voz se enredó como una serpiente, y el viento que sibilaba parecía arrastrar consigo los secretos oscuros de otros sacrificios. Si me entregas lo que has llevado en tu corazón,
podrás salvar a tus hijos, prometió la sombra, extendiendo una mano huesuda que parecía fluir con la oscuridad a su alrededor. Pero la elección es tuya. Rosa sintió una punzada dentro de su pecho, como si algo quisiese salir. El amor que sentía por Ana y Carlos se mezcló con la angustia y el deseo de sobrevivir, creando una tormenta interna. ¿De verdad creen que estoy dispuesta a perderlos? No permitiré que esto juegue con nuestros destinos. Su voz resonó con más fuerza, pero en el fondo sabía que la línea entre lo real y lo ilusorio se erguía ante ella. Algo brilló en las sombras, un reflejo que llamaba su atención. Un objeto, un viejo medallón que había pertenecido a su madre, el cual había dejado en la casa, un símbolo de su pasado y de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Alzó su mano, el medallón parecía brillar con luz propia, como un faro contra la oscuridad. Eso es lo que ofreces, ¿no? El peso de tus recuerdos, murmuró la sombra, su voz cargada de deleite. Ese cariño materno que te ata a tu pasado. Pero ten cuidado, un regalo así, puede llevarte a donde no quieres ir. Sin pensar, Rosa levantó el medallón y lo sostuvo entre sus manos temblorosas. Por favor, escúchame, hijos, suplicó en un susurro casi imperceptible. Si debo perder algo para salvarles, que sea yo misma. Y en ese acto de entrega, sintió que el medallón comenzaba a vibrar. Un ardor recorrió su cuerpo, como si la energía de su amor intentase atravesar las sombras. Ven hacia mí, Rosa, resonó la voz de su madre en sus pensamientos, fuerte y clara. Recuerda lo que eres realmente. De repente, todo se volvió aún más oscuro. La sombra se abalanzó hacia ella, intentando llevársela en su abrazo helado. Pero Rosa no iba a ceder. En un acto de desesperación, apretó el medallón con fuerza, un destello de luz brilló en la penumbra, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. El suelo tembló una vez más, esta vez con tal fuerza que el templo se sacudió como si lamentara la entrega. La sombra se retorcía, y la neblina que la rodeaba comenzó a disiparse, mostrando visiones fugaces de su vida, de los momentos felices con sus hijos, pero también de los miedos que la habían perseguido, y ante el caos. Una imagen se formó en los fragmentos de luz, la figura de Ana y Carlos, atrapados en el mismo lugar donde ella había comenzado a perderse. La sombra se agachó, intentando atraparla de nuevo, pero Rosa se lanzó hacia adelante, hacia esos chisporroteos de luz. No voy a dejar que esto termine así. Gritó con toda su fuerza, mientras un nuevo grito resonaba desde las profundidades del templo, pero algo cambió. La luz emitida por el medallón comenzó a oscurecerse, como si su energía se fuese desgastando. En el último momento, una mano emergió de la oscuridad, alzándose como un rayo de esperanza, pero Rosa se sentía cada vez más débil. ¿Acaso su sacrificio no bastaba? La sombra se reía a carcajadas. Nadie ha escapado de mí, Rosa, y justo cuando el mundo se volvía a desvanecer, las luces comenzaron a parpadear, revelando un camino entre las sombras. Pero ¿sería el camino hacia la salvación o hacia un desastre increíblemente peor? Todo se oscureció. ¿Lograría Rosa alcanzar a sus hijos o serían ellos quienes pagaran el precio de su elección? El eco del llanto de Ana atravesó la penumbra, dejando una pregunta acechando en el aire. ¿Qué clase de madre era capaz de enfrentar la oscuridad si eso significaba perderlo todo? La oscuridad pareció tragarse el último vestigio de luz, y Rosa se encontró en un mar de sombras, tan denso que apenas podía moverse. El frío la rodeaba como una manta helada, y sentía como su cuerpo temblaba de miedo. Se aferraba al medallón, incapaz de entender si su sacrificio había hecho alguna diferencia. El eco de su llanto reverberaba en su mente, mezclándose con el risa burlona de la sombra. No puedes dejar que te consuma, le susurró una voz familiar. Era la voz de su madre, pero distorsionada, como si viniera de la profundidad de una caverna. Rosa, siempre hay una salida, pero debes encontrarla dentro de ti. ¿Dentro de mí? Se preguntó. Las palabras la confusieron, y en medio de ese horror, luchó por recordar la esencia de quienes eran Ana y Carlos. La imagen de sus rostros, sus risas y el brillo en sus ojos comenzó a forjarse en su mente, dándole instantes de claridad. De repente, un rugido retumbó en el suelo, como un grito de furia. La sombra se deslizó y movió, sibilante, acercándose.
¿A dónde vas? No hay escapatoria, querida Rosa. Te he estado esperando. La voz era como un veneno, suave y mortal. Apresurando la respiración, avanzó un paso. Sabía que no podía rendirse. Tenía que luchar por sus hijos. El medallón palpitaba con una energía desconocida, como si respondiera a su determinación. Al alzar la mirada, Rosa se dio cuenta de que algo más se había materializado. Un vórtice giratorio de luz emergía en su camino, desafiando la negrura a su alrededor. ¿Es esto posible? Se preguntó, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. La sombra se retorcía con rabia. Intenta lo que quieras. Esta luz no te salvará. Atraída por el brillo, Rosa se lanzó hacia el vórtex. Con cada paso hacia adelante, el eco del llanto de Ana se hacía más fuerte. «Mamá». Una voz clara atravesó la oscuridad, y el corazón de Rosa se aceleró. Era su hija. Quería salir, quería ayudarla, pero ¿cómo lo haría si se sentía tan perdida? Cuando estuvo a un paso del vórtice, el suelo tembló nuevamente. El medallón ardía en su pecho, como si recogiera cada fragmento de amor que alguna vez había dado. Sin pensarlo, dejó el medallón caer al vórtice. No. El grito de la sombra resonó, como un trueno que retumbaba en el aire helado. Sin embargo, al caer el medallón en el vórtice, la luz estalló en una explosión de colores, envolviendo a Rosa en un torbellino cálido. Debes salvarte, debes encontrarlos. El eco de la voz de su madre se convirtió en un mantra. Rosa extendió su mano, sintiendo como el vórtice comenzaba a succionar su ser. En ese instante, imágenes de su vida pasaron rápidamente, los momentos en que sonreía, momentos de amor y desesperación, se entrelazaban en un solo hilo luminoso. La sombra, gritando y retorciéndose, se lanzó hacia ella. La oscuridad siempre prevalecerá, renuncia. Pero Rosa no podía rendirse. Con su determinación inquebrantable, se lanzó hacia el centro del vórtice, y en un instante, todo se volvió un estallido de luz por encima del terror. Gritos de ilusión y autenticidad resonaban en su mente, mientras se adentraba más en el chorro luminoso. Entonces, un dolor intenso atravesó su pecho. Un recuerdo oscuro emergió, la figura de su madre entregándose a la sombra. Rosa se detuvo en seco. ¿Había algún modo de romper ese ciclo? La oscuridad pareció apoderarse de ella una vez más, pero se armó de valor. No voy a ser como tú, se dijo, enfrentándose a la sombra. No voy a dejarte dominarme. Y así, un estallido de energía la envolvió mientras una luz cegadora surgía. Sin embargo, cuando el resplandor se desvaneció, se encontró en un lugar diferente. El aire era más fresco y una extraña calma la rodeaba. Pero el vórtice aún permanecía presente, pulsando con un oscuro poder. Ana y Carlos, ¿dónde estaban? Su corazón latía con fuerza, y un escalofrío la recorrió cuando escuchó un susurro proveniente de la bruma. Esto es solo el comienzo. Rosa frunció el ceño. ¿Qué estaba por venir? La sombra se había transformado, pero no. Desaparecido por completo. ¿Serían sus hijos la clave para desatar el verdadero horror oculto en las sombras? La lucha apenas comenzaba, y el reloj seguía avanzando. Rosa había logrado atravesar el umbral de las sombras, pero sabía que la oscuridad no la había soltado. Donde había esperado encontrar tranquilidad, solo encontró incertidumbre. Estaba en un paisaje desolado, un espacio entre realidades, donde todo parecía estar en un limbo inquietante. Las sombras se movían a su alrededor, susurros oscuros que prometían su regreso. «Carlos». «Ana», gritó. Pero su voz se perdió en el vacío, como un eco sin respuestas. La desesperación la invadía, y un terror helado se aferraba a su pecho mientras miraba más allá, buscando cualquier rastro de sus pequeños. En el horizonte, entre la bruma, vio sombras que parecían danzar. Cada movimiento les daba vida, pero Rosa sentía que no eran sus hijos. Eran recuerdos, recuerdos de risas, abrazos y momentos compartidos. Pero, a medida que se acercaban, la felicidad se convertía en un eco de tristeza. Una figura encapuchada apareció de nuevo, la misma que había visto en el templo. «Bienvenida, Rosa. Has cruzado a mi reino, y aquí, el costo es diferente», dijo,
su voz seductora reverberando en el aire. Ahora deberás enfrentar las elecciones que has hecho. Has dejado atrás la luz, pero el sacrificio aún no ha terminado. Déjame ver a mis hijos. Exigió Rosa, el pecho agitado por el miedo. No tengo miedo a lo que venga, solo quiero que estén a salvo. La figura sonrió, una sonrisa hueca y burlona. Tus hijos están aquí, perdidos entre las sombras, pero por cada paso que des hacia ellos, más profunda será la oscuridad de tu sacrificio. ¿Te atreverías a sumergirte en aquel abismo? Sí. Gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. Haré lo que sea necesario. Las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor, arrastrándola hacia un sendero que parecía abrirse ante ella. Rosa sintió el frío calar su piel, como cuchillos de hielo, pero avanzó sin titubear. La imagen de Carlos y Ana la impulsaba, los recuerdos de sus risas reflejadas en su mente. Con cada paso, la oscuridad se tornaba más densa. Una risa lejana, la voz de doña Clara, resonaba en su cabeza. No puedes salvarlos, Rosa. Estás atrapada aquí, y este es solo el principio. Pero Rosa no se detendría. Tenía que encontrar a sus hijos y rescatarlos de las garras del horror. Al llegar a un claro, de repente aparecieron Carlos y Ana, pálidos, con ojos que reflejaban la tristeza. Mamá susurraron, y Rosa sintió que su corazón se rompía ante la dolorosa imagen de lo que les había pasado. Estoy aquí. No volveré a dejar que nos separen, dijo en voz alta, extendiendo los brazos hacia ellos, pero una sombra, poderosa y voraz, se interpuso. No los toques, Rosa. Ellos son míos. Tus sacrificios solo alimentan el abismo. Rosa luchó contra la oscuridad, recordando el amor genuino que sentía por sus hijos. No tengo miedo a tu poder, gritó con determinación. Este amor es más fuerte que ti. Las sombras comenzaron a temblar, y el medallón que había dejado atrás en el templo brilló con un fulgor nuevo en su memoria. Era un símbolo de su amor, de todo lo que había sacrificado. Vuelve. Gritó, llamando a la luz que existía dentro de su corazón. Un estallido de energía iluminó el claro, dejando atrás la penumbra. Las sombras se apartaron al ver la luz, y Rosa sintió una nueva fortaleza fluir en su interior. A una señal de su mano, el resplandor se intensificó, revelando a sus hijos, quienes comenzaron a despegarse de la negrura que los había atrapado. «Mamá. Ayúdanos», gritaron, y Rosa se lanzó hacia ellos. Con todo su ser, se arrojó hacia las sombras, sintiendo como el amor se enredaba con la luz que brotaba de su interior, como un río desbordado que arrastraba consigo todas las oscuridades. Con un último grito de furia, Rosa apretó las manos de Carlos y Ana, y juntos pusieron un pie fuera del abismo. La luz se intensificó hasta convertirse en un torrente, arrastrando las sombras que intentaban aferrarse a ellos. Un grito desgarrador resonó en el aire, una mezcla de rabia y desesperación de doña Clara, y entonces, el vacío se rompió. Rosa. Carlos y Ana emergieron entre luces brillantes, volviendo a la realidad. La noche se desvanecía, el silencio envolvió el aire. Se encontraron de pie en el jardín, con la casa detrás de ellos, donde las sombras parecían disiparse. Rosa abrazó a sus hijos con todo su ser, su corazón latiendo con la alegría de la liberación. Habían conseguido escapar. La oscuridad a la que se habían enfrentado se esfumaba. Pero, en lo profundo de su ser, Rosa sabía que el recuerdo de doña Clara y su oscura sombra siempre estaría con ellos. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó Carlos, con un brillo de esperanza en sus ojos. Ahora empezaremos de nuevo, juntos, respondió Rosa, sintiendo que la oscuridad ya no tenía poder sobre ellos. Mientras el sol comenzaba a asomarse, una nueva oportunidad se extendía ante ellos. Pese a lo que habían atravesado, el amor había triunfado, y la luz había regresado. Juntos, podían enfrentar cualquier sombra que se presentara en el futuro, pero dentro de ella, el eco de las palabras de doña Clara resonaba: volveré por ti. Había luchado y ganado, pero el sacrificio siempre deja huella. Cuando volvería el oscuro susurro a llamar, Rosa respiró hondo, decidida a permanecer fuerte, mientras sonreía a sus hijos. Estarían juntos, y eso era lo más importante. ¿Sobrevivirían a las sombras que todos llevamos dentro? Solo el tiempo lo diría. Y así,
La noche dio paso a un nuevo día, una nueva vida, donde cada sombra enfrentada era un recordatorio de que el amor siempre trazaba el camino hacia la luz. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que crece día a día.